Muy buenas a todos, soy Tom Martínez, un placer estar aquí con todos vosotros, lluvia de bendiciones. Bueno, señores, ya estamos aquí, pues un día más con muchísimas noticias sobre todo lo que está ocurriendo en el tema de Ucrania, así es que os invito a todos a que os quedéis. Vamos a hacer un programa muy conciso, muy directo y vamos al grano para contaros durante los próximos 30 minutos qué es lo que está ocurriendo en Ucrania con ese conflicto. Como siempre, apoyar al canal con vuestros likes, también podéis dejar super chat y bueno, pues encantadísimo de veros por aquí, seguir apoyando al canal. Y bueno, vamos al grano. Zelensky afirma que Rusia presiona con un nuevo ultimátum. Ucrania tiene 2 meses para salir del Donbass. Atentos porque el dictador ruso, que se está viendo acorralado y desesperado, pues lo único que le quedan ahora son amenazas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado este martes que Rusia ha persuadido a Estados Unidos de que es capaz de tomar el control por completo de la ya ampliamente ocupada región del Donbass en un plazo de 2 meses, tiempo que dan a Kiev para confirmar su retirada y poner fin así a la guerra. Zelensky ha explicado que lo que Rusia quiere y lo que sus socios están difundiendo es que el conflicto llegará a su fin cuando las tropas ucranianas se retiren del este del país. Me sorprende que puedan creer esto. Esta historia se ha estado repitiendo durante tanto tiempo, ha asegurado Ukrinform. Así ha explicado que Rusia está imponiendo estas nuevas condiciones que pasan por el control total del Donbass en un plazo de 2 meses. Ucrania tiene ese tiempo para retirarse y la guerra terminará, ha declarado. De no hacerlo igualmente se hará con esta región que incluye Donetsk y Lugansk y forzará con otros requisitos. Si el objetivo de los rusos es solo el Donbass, porque dicen que irán más allá y que habrán otras condiciones. Así que en mi opinión el problema no está en el Donbass. Así lo ha dejado claro Zelensky. Está claro que Putin no va a parar en todo esto, todo lo contrario. Si llegara a hacerse con todo el Donbass lo vería como un triunfo y seguiría avanzando. O sea que es que este hombre no se va a quedar solo ahí. Es un error el pensar que entregando el Donbass esto se va a acabar, todo lo contrario. Por otro lado, Zelensky denuncia que Ucrania ha perdido 1 mes para prepararse para el invierno ante el bloqueo de ayudas de Orbán. Según ha explicado este martes el presidente Zelensky al tomar la palabra durante la reunión de ministros europeos del ramo celebrada en Kiev, Ucrania ya ha perdido 1 mes para prepararse para el próximo invierno, al no poder acceder a los 5.000 millones del préstamo que van a ir dirigidos a proteger las infraestructuras energéticas ucranianas. Infraestructuras que Rusia ha bombardeado masivamente a comienzos de este año, coincidiendo con el periodo más frío que ha vivido Ucrania en lustros. Esto no es nada más que un pacto con Moscú, ha asegurado Zelensky sobre el bloqueo del crédito por parte de Orbán. Bueno, yo estoy convencido igualmente que es totalmente lo que estamos viendo por parte del dictador ruso es esa manipulación con Orbán, manipulación con Fico, tanto Hungría y Eslovaquia se han convertido en títeres del Kremlin. Por otro lado, acusan a Orbán de usar los servicios secretos para influir en las elecciones de abril. Esto también es otro escándalo. La oposición húngara acusó este martes al régimen de Viktor Orbán de intentar infiltrarse en su formación tista con el reclutamiento de un informático en una operación de los servicios de inteligencia que el Ejecutivo niega y que eleva la tensión antes de las elecciones del 12 de abril. El caso comenzó en verano del 2025 cuando la policía húngara registró el domicilio de Daniel Hrabowski, un joven especialista informático de 19 años que trabajaba para Tista, la formación opositora que lideraba las encuestas. La operación policial se habría iniciado con una denuncia por un supuesto caso que no voy a hablar, aunque Hrabowski denuncia que fue un cargo falso con el objetivo de interrogarlo para comprometer al partido opositor. Bueno, al parecer lo que se intenta por parte de supuestamente lo que se ha puesto en la mesa es que supuestamente el partido de Orbán está intentando intimidar a personas que tengan relación con la oposición,
precisamente pues para saber información, etcétera, etcétera. Y bueno, de todas formas ya sabéis que se ha puesto una investigación en la mesa en la que hay una supuesta injerencia por parte de Rusia para que gane las elecciones Orbán, que son el próximo 12 de abril. Y bueno, tengo que dejar claro una cosa. Hoy he estado mirando los resultados a pie de... Bueno, cómo van las encuestas de todo esto, y la oposición húngara, el partido que no es de Orbán, le supera al partido de Orbán en 9 puntos. O sea, por lo tanto, se supone que si todo va así, el señor Orbán, por llamarlo de alguna forma, se le acabará ya el trono. Y espero que sea así, porque al final cuando llegue el día de las elecciones y veamos que haya perdido, que esperemos que sea, pues le dedicaremos un buen vídeo, precisamente por todo el daño que indirectamente y por todos los bloqueos y por todo el daño que le han hecho a los ucranianos, que al final está utilizando una campaña para dejar mal a Ucrania y a Zelensky, y todo esto se le está volviendo en contra, porque al final el tiempo pues lo está poniendo en su sitio. Por otro lado, Kiev acusa a Rusia de desviar drones ucranianos contra países bálticos y contra Finlandia. El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, ha declarado este martes que su gobierno tiene información de inteligencia que muestra que el ejército ruso ha desviado drones ucranianos para que se dirigieran hacia Finlandia y los países bálticos. Sybiga hizo estas declaraciones después de que drones ucranianos que se dirigieron a Rusia entraran en el espacio aéreo de países bálticos y de Finlandia durante varios ataques de las fuerzas de Kiev contra territorio enemigo en los últimos días. Quiero dejar claro que nunca hemos dirigido drones contra estos países y trabajamos junto a nuestros socios para precisamente protegerlos de estos incidentes en el futuro. Así lo confirmaba este martes Sybiga en una rueda de prensa conjunta con la alta representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea. El ministro atribuyó lo ocurrido a acciones absolutamente conscientes de Rusia. Tenemos información de inteligencia que atestiguan que los rusos han dirigido drones de forma específica hacia los países del Báltico para utilizar esos incidentes para sus fines informativos, fines propagandísticos. Por otro lado, Zelensky insiste en una tregua de Pascua y pide a Trump que apoye la propuesta. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a insistir este martes en la idea de que lanzó la víspera de que se declare un alto al fuego con motivo de la Pascua ortodoxa y pidió a Estados Unidos que apoyara la propuesta. Hablé de ello ayer y lo repito hoy. Hemos propuesto un alto al fuego para la festividad de Pascua. Esperamos que Estados Unidos apoye esta propuesta y esperamos respuestas de Rusia, decía Zelensky. El presidente ucraniano anunció además que tiene previsto hablar este miércoles con mediadores estadounidenses sobre esta cuestión. La Pascua ortodoxa se celebra el 12 de abril. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha asegurado, sin embargo, este mismo martes que Rusia rechaza la posibilidad de un alto al fuego y emplazó a Zelensky a tomar las decisiones necesarias para que se firme una paz definitiva. Rusia exige que Ucrania se retire del territorio que sigue controlando en la región del Donbass para poner fin a la guerra, algo que Kiev rechaza. El presidente ruso y dictador Vladimir Putin sí declaró el año pasado una tregua de horas, a lo que también se sumó Kiev, pero que al final esa tregua tampoco fuera del otro mundo. Y bueno, pues está claro que Putin no quiere treguas, no quiere absolutamente nada, lo único que quiere es hacer como que está negociando, hacer como que le interesa parar todo esto, cuando sabemos que el que no quiere guerra no las empieza y el que no quiere guerra las termina también. Por lo tanto, no nos olvidemos que al final por sus acciones los conoceréis. Bueno, atentos porque otra noticia que, pues para que vean ustedes cómo esos títeres, cómo siguen haciéndole el juego a Putin. Que yo la verdad, yo no sé, el Orbán yo no sé qué intereses está defendiendo, porque cuando tú tienes un cargo en tu país,
la prioridad son tus intereses, ¿no? No los intereses de un país que ni siquiera forma parte de la Unión Europea como es Rusia. Atentos a esta noticia porque, madre mía, qué vergüenza. Hungría se niega a pedir que se juzgue a Rusia por crímenes de guerra por la masacre de civiles en Bucha. O sea que resulta que después de toda esa tremenda matanza, todas las imágenes que muchos de nosotros tenemos en nuestra retina de esas fosas comunes, gente muerta por las calles, en bicicleta, caídos en medio de la carretera, o sea, todo eso que se vivió, que fue una tremenda masacre contra la población civil, ahora resulta que llegan los húngaros y vamos, como si no hubiera pasado nada. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Amigos como ellos, ¿quién quiere tener enemigos? Bueno, todos los países de la Unión Europea, menos Hungría, firmaron este martes una declaración que recuerda a las víctimas de la masacre en Bucha y aboga por juzgar los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania en el Tribunal Especial sobre el Crimen de Agresión. Con motivo del 4º aniversario del descubrimiento de la masacre de civiles ucranianos en la ciudad de Bucha, 26 de los 27 países miembros de la Unión Europea suscribieron junto a Ucrania la carta que respalda ese tribunal, promovida por la Unión junto con el Consejo de Europa. En la declaración se recuerda además a los civiles ucranianos que han sido sometidos en Bucha y en otras ciudades y pueblos de Ucrania a asesinatos en masa, tortura, violencia sexual, deportaciones forzadas y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos. Según las autoridades ucranianas, más de 450 personas murieron en esa ciudad satélite de Kiev durante los 33 días que se limitó la ocupación rusa. La ciudad fue liberada por las fuerzas ucranianas un día como hoy del 2022, lo que dio lugar al descubrimiento de los cadáveres. Bueno, eso fue una tremenda tragedia lo que se vivió. Por otro lado, Kaja Kallas anuncia en Kiev 80 millones de euros para reforzar el sistema energético de Ucrania. La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este martes durante la reunión de ministros europeos celebrada en Kiev una partida de 80 millones de euros procedentes de los beneficios que generan los activos rusos congelados para que Ucrania pueda reforzar su sistema energético. Kaja Kallas agregó que la Comisión Europea sigue trabajando para movilizar asistencia adicional para Ucrania. En la apertura de la reunión informal también tomó la palabra el presidente Volodymyr Zelensky, que lamentó que el primer ministro húngaro Viktor Orbán siga bloqueando el crédito de 90.000 millones de euros aprobado por los 27 para Ucrania en diciembre y habló de las consecuencias de ese veto. Bueno, pues está claro que por sus acciones los conoceréis, ¿eh? Bueno, Tusk califica de repugnante contactos de Hungría con Rusia sobre conversaciones de la Unión Europea. El primer ministro polaco Donald Tusk ha calificado este martes de repugnante los contactos entre Budapest y Moscú sobre las conversaciones de los países miembros de la Unión Europea, después de que varios medios publicaran una grabación de una conversación entre el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov. En una rueda de prensa, tras reunirse con el primer ministro irlandés Michael Martin, el mandatario polaco calificó de triste que el primer ministro húngaro Viktor Orbán y su jefe de la diplomacia hayan abandonado el club desde hace mucho tiempo, aun cuando su país es miembro de la Unión Europea, según recogen medios de prensa. Lo que hemos escuchado hoy, lo que sospechábamos, es solo una confirmación de la muy preocupante dependencia política del gobierno de Viktor Orbán y de su ministro de Exteriores, el señor Szijjártó, directamente de las autoridades de Moscú. Bueno, pues al final yo creo que esto es la confirmación de lo que ya sabíamos. O sea, sabíamos que Orbán era un títere de Putin, y así es. Y esperemos que pierda las elecciones y que se convierta en un don nadie. Y en cuanto pierda las elecciones ya verás cómo se le van a bajar los humos. Porque al final, cuando tú... una cosa es que tenga reservas sobre el tema de Ucrania, una cosa es que diga, bueno, pues, pero es que este hombre, de una forma tan descarada, bloqueando paquetes de ayuda para Ucrania, hablando mal de Zelensky,
etcétera, etcétera. O sea, constantemente, durante 4 años, constantemente, pues machacando a los ucranianos, y al final todo esto al final se le va a voltear. Bueno, atentos porque Putin conversa con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos para pedir el cese inmediato de las hostilidades en Irán. Bueno, pues tendrá que pedirle a los iraníes que dejen de atacar otros países del Golfo Pérsico y de Oriente Medio. El dictador ruso Vladimir Putin conversó este martes por teléfono con su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, y ambos expresaron su preocupación por el deterioro de la situación de Oriente Medio a causa de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero. Enfatizaron la importancia de un cese inmediato de las hostilidades y la intensificación de los esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver pacíficamente el conflicto, respetando los intereses legítimos de todos los estados de la región, con los que Rusia mantiene relaciones habituales amistosas y mutuamente beneficiosas. Los líderes de ambos países llamaron también la atención ante el problema de la pérdida de vidas civiles y la destrucción de infraestructuras energéticas e industriales a causa del conflicto. Por último, destacaron el alto nivel de cooperación y contactos entre Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, según el comunicado oficial. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió ayer lunes con el Consejo de Cooperación del Golfo y volvió a llamar a la vía diplomática para solucionar la guerra en Irán. Asimismo, Lavrov hizo hincapié en la inadmisibilidad de involucrar al resto de países de la región en una guerra ajena, así como en los ataques contra su infraestructura civil, incluyendo la energía y otras instalaciones vitales. ¡Qué vergüenza! Ahora me toca a mí. ¡Qué vergüenza que este tío, por no decir otra cosa, que venga ahora a decir que dice que no va a admitir de involucrar a otros países en este conflicto? ¿Y qué hicieron ellos? No intentó Putin arrastrar, en este caso, a Lukashenko en este conflicto a Bielorrusia para el conflicto de Ucrania y a otros países, lo que pasa que no cayeron en la trampa? O sea, qué curioso, que un régimen que lleva sistemáticamente, pues desde el 2014, sin dejar tranquilos a los ucranianos, ahora resulta que quieran paz en Oriente Medio, pero ¿quiénes sois vosotros para pedir paz si os habéis convertido en lo peor que hay en este planeta? Atacando a los ucranianos sistemáticamente desde el 2014 con la toma de Crimea, luego el Donbass, luego la invasión del 2022, han incumplido acuerdos, han atropellado sistemáticamente, violado el derecho internacional, pero ¿quiénes son ellos para venir a decir lo que tiene que pasar en Oriente Medio, que no son ejemplo absolutamente de nada? Es una vergüenza, pero bueno, pues al final, pues eso, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Consejos vendo que para mí no tengo. Bueno, Reino Unido rechaza las inaceptables acusaciones de Rusia contra su diplomático expulsado de Moscú. Las autoridades de Reino Unido han rechazado este martes las acusaciones de Rusia contra su diplomático señalado por espionaje. Es que vamos a ver, no me extraña que acusen a los británicos de espionaje, porque el ladrón juzga por su condición. Más espías que los rusos no han habido otros. Lo que pasa que es normal que es que el que espía pues piensa que todos los demás son espías, porque ladrón juzga por su condición. Eso, vamos, los refranes no se han equivocado nunca. Y ahora pues dicen que los británicos sí, que están ahí para espiarles, sí. Como si tuviéramos que espiar a esta gente para saber lo que hacen. Cuando sabemos perfectamente el modus operandus que tienen esta gente. Bueno, lo que os estaba diciendo, que las autoridades de Reino Unido han rechazado este martes las acusaciones de Rusia contra su diplomático, señalando en este caso que lo han señalado de espionaje y obligando a este embajador británico a abandonar Moscú en el plazo de 2 semanas tras indicar que son completamente inaceptables, etcétera, etcétera.
Las acusaciones formuladas por Rusia contra nuestros diplomáticos son completamente inaceptables. En ese sentido, el portavoz enmarca la decisión de Moscú en una campaña cada vez más agresiva y coordinada de acoso contra los diplomáticos británicos. Reino Unido no tolera la intimidación del personal de la embajada británica ni de su familia. Pero si es que al final es eso, es más espionaje que han hecho ellos. Acordaros que cuando empezó la guerra de Ucrania, empezaron a darse cuenta muchos países europeos que prácticamente había más embajadores que ciudadanos. Y al final los mandaron de vueltita a casa. Pero no nos olvidemos que lo que pasa, claro, es que ellos piensan que todo el mundo es espía porque, claro, ellos le están viendo las orejitas al lobo. Bueno, vamos a continuar. Un enviado ruso asegura que Jamenei está vivo y en Irán, pero que evita las apariciones públicas. ¡Qué bonito, qué bonito! El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, se encuentra en el país, pero se abstiene de hacer apariciones públicas por razones comprensibles, según declaraciones del embajador de Rusia en Irán, citadas este martes por la agencia de noticias RTVI. Mojtaba sucedió a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió cuando Israel y Estados Unidos lanzaron su guerra contra Irán. Y dicen que Estados Unidos ha declarado que cree que el propio Mojtaba está herido y probablemente desfigurado. Vamos a ver, señores, mi opinión personal de esto es que este tío tiene que tener la cara hecho un 8. Primero por lo que se ha filtrado de Estados Unidos. Y segundo, porque si tú estás bien, pues sales, pero que aparte que están todos escondidos. O sea, están todos escondidos porque ya hemos visto claramente cómo cómo los iraníes están dando muchos comunicados, estos ayatolás, pero sin embargo todos con el dedo señalando, pero todos escondidos en su madriguera. Apariciones públicas prácticamente mínimas, no se están viendo apariciones públicas de ningún modo. Y al final, pues lo que se está viendo claramente es lo que hay. Bueno, vamos a continuar. Bueno, Zelensky quiere de nuevo a Estados Unidos como mediador para que envíe a Rusia su oferta de alto al fuego sobre plantas energéticas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que planea mantener conversaciones virtuales con negociadores estadounidenses de cara a este próximo miércoles, o sea, mañana, en las que solicitaría a Washington que le haga llegar a Rusia su oferta para un alto al fuego en los ataques energéticos. Zelensky ha asegurado este martes durante un acto para conmemorar el aniversario de la masacre de Bucha que si Moscú no accede a un alto al fuego, Ucrania continuará respondiendo a los bombardeos rusos con sus propios ataques. Yo la verdad que me parece muy bien que Zelensky tenga muy buena voluntad, pero yo creo que Zelensky tiene que abrir los ojos. Porque muchas veces las cosas desde dentro no se ven bien, pero desde fuera todo se ve mejor. Y yo creo que desde fuera vemos a Trump que no le importa ahora mismo nada de Ucrania, que está centrado en el tema de Oriente Medio porque quiere solucionar eso, porque eso sí que le va a traer problemas de cara a las elecciones de noviembre de Estados Unidos. A Putin, que hace como que quiere parar este conflicto, pero que no le interesa. No le interesa porque le estarán dando indicaciones de que van muy bien, pero ya vemos lo bien que les va, que llevan 4 años y no avanzan. Entonces lo que os quiero decir de todo esto, que la realidad es completamente diferente, pero claro, si tienes a una persona que te está diciendo que va bien, pues ahí tienes. Y que yo sinceramente creo que Zelensky debería de, pues eso, que si hay oportunidad de tener conversaciones bien, pero que no se hagan muchos pájaros en la cabeza con esta gente, porque está claro que no van con buenas intenciones. Ni Trump ni Putin, ninguno de los dos. Bueno, Rusia se ríe de Ucrania. El régimen de Kiev necesita desesperadamente un alto al fuego. Bueno, estas son las para que veáis cómo Ucrania tiende la mano y los otros se ríen, para que veáis cómo
Pues es que verdaderamente no hay ningún tipo de interés. El régimen de Kiev necesita desesperadamente un alto al fuego. Así definen desde Rusia la situación de los ucranianos en la guerra. Una situación límite que, según el Kremlin, es la consecuencia de que el frente está siendo dominado por las tropas rusas. Sí, claro. Además, este martes han puesto en duda la tregua de Pascua, un cese propuesto, en este caso en la víspera, por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. De todas formas, está claro que nada que proponga Zelensky lo van a aprobar porque Putin está completamente obsesionado con Zelensky. Y nada que pudiera aprobar o poner en la mesa Zelensky, porque todos sabemos el odio que se proyecta contra el mandatario ucraniano. Incluso sabemos todo perfectamente que todo ese odio que también se ha lanzado y que los rusos le han transmitido a los norteamericanos, muchos discursos que ha dado Putin contra Zelensky, luego hemos visto como Trump ha continuado con la misma retórica, o sea que vamos, que es evidente. Y bueno, pues ascienden a 2 muertos y 72 heridos víctimas del incendio de planta petroquímica en Rusia. Bueno, esta noticia os la voy a ir ampliando porque parece ser que se ha producido un importante ataque. Lo que pasa que, claro, evidentemente a los rusos, como no les interesa contar nada, porque cuando les interesa se quedan sordos, ciegos y mudos, 2 personas murieron y otras 72 resultaron heridas este martes por un potente incendio que se desató presuntamente por motivos técnicos. Ya llegamos otra vez con el cigarrito. El cigarrito. Y bueno, señores, pues aquí está este resumen de noticias de una media horita que llevamos con este programa. Y bueno, pues déjenme en comentarios si queréis que os prepare este tipo de programas, que cortito, media horita, os hago un resumen diario de lo que está pasando. Y bueno, pues si la gente está interesada, si los veis, si os interesa, pues subiré más. Si veo que la gente pues no tiene visitas y que a la gente no le interesa, pues porque al final, señores, yo estaría todo el día retransmitiendo. Pero claro, luego a la hora de la verdad, la gente tiene mucha voluntad, pero luego a la hora de la verdad desaparece. Y entonces pues yo tengo que ir priorizando porque al trabajar los 7 días de la semana, pues tengo que organizarme. Y bueno, señores, pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Espero que apoyéis mi canal, seguir con los likes, Y bueno, también podéis dejar superchat si queréis, que ahí tenéis la opción de la herramienta también que podéis dejar superchat. Y bueno, que nada, que muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí, espero que os haya gustado. Y mañana pues más noticias. Un abrazo a todos. Adiós.